Hace más de 700 años, un soplo de huracán proveniente del este inquietaba a la curia romana y a monarcas de todos los países europeos. Parece que solo en una noche, los caballos mongoles, no muy grandes pero sí muy resistentes, hacían temblar el continente europeo. Lo más terrible fue que el mundo occidental no había sabido nada sobre este clan estepario que alcanzaba victorias en todas partes. En el año 1245, el monje italiano Joe de Plano Carpini partió de Lyon, Francia, a Mongolia. Fue enviado por la curia romana para instar a los mongoles a que suspendieran sus ataques y matanzas e incluso aceptaran al omnipotente Dios. En Karakorum, 220 kilómetros al oeste de Ulan Bator, capital de la actual República Popular de Mongolia, Joe de Plano Carpini vio por primera vez con sus propios ojos la fisonomía de este imperio. Su vivienda era redonda. La tienda de campaña estaba montada sobre pilotes. El emperador, los jefes tribales y los altos funcionarios llevaban una vida muy holgada. Tenían todo tipo de oro, plata, seda y piedras preciosas. Todos, menores y mayores, eran tiradores sobresalientes. Los caracteres, que originalmente tenían el objetivo de procurar dar a conocer las condiciones reales mongoles, hicieron al mundo occidental descubrir al este que había estado aislado por Khitan durante más de 100 años. Ellos atacaban furiosamente con armas afiladas y luchaban día y noche. Un hombre llamado Genghis Khan llegó a ser conocido como cazador valiente ante Dios. Aunque en aquel entonces ya había muerto Genghis Khan, sus descendientes no tuvieron en mucha consideración al Papa. Joe de Plano Carpini se fue sin lograr nada. No pudo impedir la fanática aspiración de conquista de estos valientes cazadores. Años después, los cascos de hierro de los mongoles azotaron a toda Persia. En lo que fue su tercera conquista al oeste, ellos mostraron su fuerza incomparable con trápalas. Con su sable curvado, los mongoles cortaron una quinta parte de la tierra mundial, alcanzando el Pacífico en el este, las orillas del Mar Negro en el oeste, el lago Baikal en el norte y el mar de la China meridional en el sur. La bandera del Imperio Mongol flameaba violentamente. En el año 1271, la ciudad de Beijing de hoy llegó a ser la capital de la dinastía Yuan. Se llamó Dadu y su dueño fue Kublai Khan, nieto de Genghis Khan. En el prolongado curso de la historia china, la dinastía Yuan no puede ser considerada como una dinastía larga.
Sin embargo, su dominación de menos de 100 años imbuyó a China de su fuerza de exploración y su espíritu emprendedor. En aquella época de matanzas, combates y ferocidad, los 4 inventos de la antigua China se extendieron hacia el oeste con una rapidez sin precedentes. Por otra parte, el anuario astronómico del mundo occidental empezó a ejercer su influencia en las planicies centrales de China. Esta dinastía, aunque breve, dejó muchos enigmas y misterios, incluido el resurgimiento de una flor que se había entregado al sueño durante más de 600 años. Los objetos de porcelana aparecieron muy pronto en China y se desarrollaron rápidamente, gozando de aceptación en toda Asia, especialmente la porcelana azul y blanca. Como un puente, la porcelana azul y blanca ha sido un objeto de lujo en el mundo. En el Museo de Shanghai se han exhibido más de 90 objetos de porcelana azul y blanca, provenientes de Turquía, Irán, Estados Unidos, Inglaterra, China, etc. Esta vez se han reunido en su lugar de origen y la dinastía Yuan fue la fecha de su nacimiento. En la antigua China había muchos tipos de porcelana y gran número de hornos para fabricarlos. Entre ellos, el más famoso y difundido fue la porcelana azul y blanca. ¿Por qué este tipo de porcelana con molde blanco y dibujos azules, sencilla pero no ostentosa, tuvo tanta influencia? Especialmente la porcelana azul y blanca de la dinastía Yuan, de la que existe muy poca en el mundo. Es conocida ampliamente por el público de menos de 60 años. En opinión de mucha gente, una época en que se montaba y combatía a caballo, no era fácil transmitir el sabor poético y el sentimiento erudito de la dinastía Song. ¿Cómo fue posible, entonces, crear algo tan frágil y exquisito? En el pleno verano, los barcos abundan en el canal Jinghang. Pero en marzo, con el espléndido paisaje de primavera, el puerto no aparece tan próspero como antes. No obstante, los arcos conmemorativos que se levantan a sus orillas muestran su pasada prosperidad. En el año 1275, después de Joe de Plano Carpini, otro italiano vino a China y se quedó aquí durante 17 años e incluso ejerció como funcionario en Yangzhou. Este italiano era Marco Polo. En aquel entonces, en China estaba de moda la literatura sentimental y el Yuan Chu resonaba en todo el país. 20 años más tarde, el viaje de Marco Polo era conocido en todo Occidente y la misteriosa China se convertía en un sueño. Kan construyó un palacio de mármol y piedras preciosas. Todas las habitaciones del palacio eran doradas, espléndidas. Algunas de las copas y botellas de vino se fabricaron con metales dorados. Es simplemente increíble que Kan dispusiera de tantos objetos de metal. Lo raro es que en el viaje de Marco Polo no se registró nada sobre la utilización de la porcelana en la corte de la dinastía Yuan. Incluso hay sospechas sobre si Marco Polo realmente había venido a China. Su Tianzue, que había desempeñado el cargo de ministro de Asuntos de funcionarios de la dinastía Yuan, dijo que Genghis Khan, emperador fundador de la dinastía Yuan, utilizaba para el vino copas hechas de metal dorado. ¿Acaso la porcelana no estaba de moda en la dinastía Yuan? El cielo es inmenso y el prado ilimitado. La gente que vive aquí es abierta de corazón, desenvuelta y caballerosa. En el extremo sur del prado Shilingol, cuando sale el sol, la familia de Meng Na Song comienza su desayuno. Aunque hoy en día
no suelen utilizar objetos de porcelana, solo unos pequeños platillos y tazones. La porcelana no es práctica para la vida nómada. Ahora dispongo de más de 30 caballos, entre 40 y 50 vacas y más de 100 ovejas. Con el objetivo de que el ganado coma heno fresco, los pastores los trasladan por varias dehesas. No es difícil imaginar que los objetos de porcelana, pesados y frágiles, no son nada más que una carga en los incesantes traslados. Sus antepasados, recorriendo libre e impetuosamente Eurasia, llevaban una vida de sangre y fuego. No podían utilizar la refinada y suave porcelana. Los antiguos decían, los gustos del poderoso siempre están de moda entre el pueblo. La porcelana era muy popular en la dinastía Song, que tuvo relación estrecha con las preferencias de la familia imperial. A los ojos de los toscos gobernantes mongoles, las llamadas elegancia y refinación de la gente de la dinastía Song solo eran narcisismo de literatos y elegía de mediocres. La próspera dinastía Song luchó firme e incansablemente con las dinastías Liao y Jin y con el régimen Xia del oeste durante 300 años, pero fue finalmente sometida por la dinastía Yuan. ¿Cómo se transmite la civilización en épocas tan turbulentas? ¿A dónde conduce el camino de la porcelana? La dinastía Song era un paraíso para el desarrollo de la porcelana. En aquel momento, todos creyeron que este arte sería hecho añicos por el casco de hierro del Imperio Mongol. Sin embargo, en la Galería de Porcelana de Osaka hay una caja de madera de modelo japonés donde se guarda misteriosamente un tesoro nacional. La botella Yuhu Chun, hecha en el horno de fábrica Long Quan de China. Lo raro es que no se elaboró durante la dinastía Song, sino que durante la dinastía Yuan, una época de operaciones militares. Tal vez, a diferencia de lo que se cree, los mongoles no acabaron con todas las porcelanas. En el otoño avanzado, ya se ha marchitado la capuchina, pero el prado de Capuchina todavía presenta un hermoso paisaje. Las ruinas de Shangtu, sede de la capital de verano de la dinastía Yuan, que había sido testigo de muchas cosas, se reduce hoy a solitarios, muros derruidos, a pesar de lo cual han sido catalogados como Patrimonio Cultural Mundial. En marzo de 1260, Kublai Khan subió al trono y llegó a ser el Khan del Imperio Mongol. Luego, estableció en Beijing, la capital Dadu, y desde entonces empezó a alternar las dos capitales. En aquel entonces, los sucesos de Eurasia siempre estaban ligados a aquí. Sin embargo, con el tiempo, las reliquias de la dinastía Yuan han ido desapareciendo. En los disturbios y el caos se perdieron los grandes edificios y, con más razón, las piezas de porcelana.
En un estudio realizado sobre la ciudad de Ujolt, capital de la región autónoma de Mongolia Interior, Lee Dan-long está enseñando escultura a sus alumnos. Aunque la escultura ha sido la carrera de Lee Dan-long, él ahora se concentra en la porcelana. Me parece que es mágico que un pedazo de barro, después de ser modelado y cocido en el horno, se convierta en un objeto brillante y hermoso. A las orillas del río Jinshui, ubicado en el extremo sur de la ciudad de Ujolt, más de 10 hornos de porcelana miran al sur, sobre la ladera. Hace 30 años, esta era la famosa región productora de porcelana. También, en este lugar, Lee Dan-long consideró a Zhang Xuan, reconocido artesano de la porcelana, como maestro. Este es el lugar del tazón de porcelana azul y blanca y cuerpo amarillo. Fue un estilo muy típico en la dinastía Yuan. No se espera que la prosperidad pueda pasar tan rápidamente. Hoy día, el frecuentado lugar se ha convertido en solitario. Sea como sea, Lee Dan-long y su maestro no quieren abandonar. El registro de libros históricos nos cogió de improviso. Hace más de 500 años, este era el lugar más abundante en hornos de porcelana al norte de la Gran Muralla China. Se originó en las dinastías Song y Yuan. En aquel tiempo, los hornos eran privados. Si se puede encontrar el origen de la porcelana azul y blanca de la dinastía Yuan, se olvidará la creencia de que a la gente de la dinastía Yuan no le gustaba la porcelana. Cuando la gente hablaba de la porcelana azul y blanca, sin fundamento, apareció otra porcelana de barniz blanco. En esta porcelana de barniz blanco se imprimían caracteres como Shu, Fu, etc. ¿Qué significaban estos caracteres? ¿Tenían sentidos específicos? La respuesta es obvia. Shu, Fu representan Shumiyuan, el consejo privado del emperador, el organismo nuclear de la dinastía Yuan. El Shumiyuan era el máximo organismo militar, superior al Ministerio de Defensa. Parece que la porcelana de barniz blanco debía de ser de uso específico imperial. El gobierno de la dinastía Yuan disponía de sus objetos de porcelana especiales. Ellos no abandonaron todas las culturas de las planicies centrales. Por el contrario, les prestaron mucha atención. De hecho, usaron la porcelana sobre la mesa en la que se trataban los asuntos militares del país. Ya que los 5 famosos hornos de porcelana ya habían quedado anticuados. ¿De dónde proviene esta porcelana Shufu? ¿Era, como el horno Longquan, cosa de la dinastía pasada? Longchan, de la provincia de Choyang, Jinping, artesano de casi 80 años de edad, siempre celebra el mismo rito cuando enciende el horno. La calidad de porcelana está relacionada con la vida de familia. El anciano Jin padece duro de oído, entonces no habla mucho. La cara morena demuestra que ha experimentado mucho. En todo el campo, solo él persiste en la tradición de encender el horno de porcelana con leña. El resto utiliza gas como combustible. En 2009, la técnica de cocido de la porcelana azul, el único proyecto de porcelana, se ha catalogado en la lista del Patrimonio Cultural Intangible de la ONU. Sin embargo, en la historia, la porcelana de Longquan pertenece a la azul, no tenía ninguna relación con la de barniz blanco. En general, la porcelana imperial proviene de un horno gubernamental u organismo especial. Después de consultar todos los documentos históricos, apareció un organismo, el Buró de la Porcelana de Fuliang. Parece que Fuliang no es conocido, pero al mencionar a Qinduchan no resulta nada desconocido.
En aquel tiempo, Jingde estaba subordinado al distrito Fujian y se hizo famoso en la época Jingde de la dinastía Song. Lo raro es que Jingde, siendo tan célebre, no ocupe un lugar entre los 5 famosos hornos de porcelana de la dinastía Song. Hoy en día, en Jingde, tanto en calles modernas como en estrechos y oscuros callejones, aquí y allá, se esconden la porcelana y sus artesanos de consumada maestría. Bajo el camino embellecido por pedazos de porcelana, se entierran numerosas historias admirables. Desde el nacimiento de la porcelana, este arte y esta ciudad se acompañan mutuamente. No se sabe si la porcelana dio lugar a Jingde o fue Jingde quien produjo la porcelana. La casa del maestro Chen, que está jubilado, queda en lo profundo del callejón. Ahora, él se gana la vida fabricando piezas de porcelana. Durante 40 años, trabajó en la Fábrica Nacional de Porcelana Hongqi. Hoy en día, con la comercialización de la industria de la porcelana, no tiene más remedio que hacer pequeños trabajos. La gente de esta zona antiguamente trabajaba en la Fábrica Nacional de Porcelana Hongqi. Entonces se hacía a mano, ahora con máquinas. La moderna línea de montaje produce una gran cantidad de porcelana que coincide con el criterio estético de hoy en día, tanto en la porcelana ornamental como en la de uso diario. En todos los eslabones, materia prima, diseño, adorno y conocimiento, se emplean las más modernas técnicas. Aunque el trabajo artesanal ha sido muy importante, hoy las máquinas ya son imprescindibles. La ciudad de la porcelana parece la misma, pero los motores zumban. Realmente, a partir de la dinastía Yuan, Jingde empezó a ocupar el primer puesto de la porcelana china y ha gozado de fama como ciudad de la porcelana por más de 700 años. En 1278, Ben Tianxiang, el famoso general de la resistencia contra la dinastía Yuan, fue hecho prisionero. La dinastía Song del sur todavía luchaba a muerte. El imperio del Yuan no pudo esperar para establecer el buró de porcelana en el distrito Fujian, el único organismo de la porcelana tributaria en China. ¿Por qué los mongoles adoraban tanto la frágil porcelana? No se sabe qué pensaba Kublai Khan, porque no hay escritos que demuestren que amaba la porcelana. Se hacen conjeturas. Por una parte, para ir a la guerra se necesitaba dinero, y el comercio de la porcelana era la industria más rentable. Por otra parte, Kublai Khan debía administrar las planicies centrales y persistió en la filosofía clásica de la dinastía Han y en los conocimientos y estudios confucionistas. Podría haber absorbido inicialmente la cultura de la dinastía Song. Además, la vida de los mongoles se basaba en el cielo, las nubes y la inmensa pradera. Las nubes y las ovejas se realzan mutuamente y a ellos les gusta el color blanco. La porcelana azul y blanca de Jingde corresponde a su amor a este color. Tal vez por todo ello, la política de indultar a los artesanos fuera más necesaria. El pueblo nómada no disponía de industria artesanal independiente. Se protegía a los artesanos para satisfacer la economía. En el cambio de las dinastías, tuvieron lugar sangrientas masacres. Solo los artesanos fueron perdonados. Según el registro, cuando los mongoles aniquilaron la dinastía Jin, capturaron a más de 720.000 artesanos. Después de eliminar la dinastía Song del sur, aumentaron en otros 420.000. En realidad, cuando la dinastía Song del norte se había arruinado, muchos obreros de la porcelana empezaron a trasladarse al sur. Por un tiempo, los artesanos de todas partes afluyeron a Jingde y su porcelana se difundió por todo el mundo. Sin embargo, el buró de porcelana de Fujian
Con gran ambición, se encontró un problema difícil. Debido a la explotación de tan gran cantidad, se agotó la piedra de porcelana de buena calidad, materia prima para producir la porcelana. Como suele decirse, ni el más ingenioso puede sacar algo de la nada. Sea para completar el paisaje como visitar lugares históricos, no hay que perderse el poblado Yaoli, ubicado en el norte de Jingde. Aunque está aislado, ya en la dinastía Tang, aquí se producía porcelana de muy buena calidad y se hizo famoso desde entonces. La leña de nuestro yaoli, hago algo de comer. La leña de yaoli es de pino, es con la que encendemos el horno. Cuando era joven, el maestro Wu trabajaba como obrero de horno de fabricación de porcelana. Hoy en día, solo unos objetos de porcelana domésticos todavía guardan el sello de su original trabajo. Su nueva labor está en el Teatro de Ópera Antigua de Yaoli, que está cerca de su casa. Jingde y sus alrededores, se mire donde se mire, no se puede salir de la influencia de la porcelana. Más que una cosa, ya se convierte en vaso sanguíneo y ambiente del lugar. El campo Gaoling, donde el maestro Wu trabajó en el pasado, no está lejos del poblado Yaoli. Parece que no es especial, con excepción del bello paisaje. Sin embargo, los hoyos y las laderas blancas, que son desagradables a la vista, hacen este lugar muy reconocible. Es la tierra de Gaoling, otorgada por el cielo. A finales de la dinastía Song y a principios de la dinastía Yuan, cuando la piedra para porcelana de Jingde estaba lejos de satisfacer la demanda, no se sabe quién descubrió esta tierra de un blanco casi puro. Tal vez, por lo novedosa, esta tierra asombró a todo el mundo. En comparación con otra tierra de porcelana, esta es más blanca y fina, de calidad más dura. Entonces, se hizo posible la producción de grandes objetos de porcelana. El descubrimiento de este material nuevo fue como un jalón histórico. Desde entonces, todo el mundo llama a este material kaolin. Así que Jingde renació y la historia de la porcelana cambió de dirección. Poco después, el artesano de Jingde mezcló el kaolin y la piedra de porcelana de acuerdo con cierta proporción, y esta receta haría producir una nueva porcelana más dura y de color blanco como el huevo. Así que el buró de Fuliang incluyó con orgullo los caracteres Shu y Fu en la blanca porcelana. La desenvuelta dinastía Yuan disponía de su propia porcelana oficial. Sin embargo, eso solo fue el inicio. La porcelana azul y blanca de la dinastía Yuan todavía no había nacido. En 1929, Guo Benxi, comerciante de origen chino de antigüedades, fue a Liuliuchang de Beijing para vender una pareja de botellas de porcelana azul y blanca, de dibujo de dragón y orejas como las de un elefante. Cuando los tasadores vieron la inscripción grabada en las botellas, consideraron por unanimidad que se trataba de una falsificación. La inscripción decía «Buen tiempo de abril del 11º año de Qi Cheng». Qi Cheng es el título del reinado del emperador Xundi de la dinastía Yuan. En aquel tiempo, el círculo arqueológico consideraba que en la dinastía Yuan no había porcelana azul y blanca, y esa
fue la conclusión definitiva de la historia. Entonces, Beaugency regresó a Inglaterra decepcionado con sus botellas falsas. Tras muchos esfuerzos, él las vendió a un inglés llamado David, que no tenía muy buen juicio. Tras 20 años, después de comparar esas botellas con las porcelanas azul y blanca de la dinastía Yuan, coleccionadas por Turquía e Irán, el especialista estadounidense Popper consideró que eran verdaderamente de la dinastía Yuan. Desde entonces, esta pareja de botellas fueron denominadas botellas de David y fueron proclamadas objetos estándar de porcelana azul y blanca de la dinastía Yuan. Sea como sea, la porcelana azul y blanca no podía aparecer sin una base, si no tenía relación alguna con la tradición. Lo paradójico es que mientras los gobernantes de la dinastía Yuan bebían copiosamente por la victoria, los soberanos de la dinastía Song, creadores del edificio de la porcelana, estaban en el exilio por todas partes. Durante miles de años de la nación china, el desarrollo de la civilización y la mezcla de culturas demuestran una ley: sin destrucción no hay construcción. La cultura de la dinastía pasada, por mucha sabiduría y trabajo que contuviera, fue inevitable que se considerara como un chivo expiatorio de su propietario. Así ocurrió cuando la dinastía Yuan aniquiló la dinastía Song, y no fue una excepción cuando la dinastía Ming aniquiló la dinastía Yuan. A pesar de lo esplendoroso de la porcelana azul y blanca de la dinastía Yuan, no pudo escapar de su destino. En la actualidad, el Museo de la ciudad Gaoan, de la provincia de Jiangxi, colecciona 19 objetos de porcelana azul y blanca de la dinastía Yuan, el número más grande de China. Aquellos fueron descubiertos hace 30 años. Es suficiente para afirmar que el origen de producción de la porcelana azul y blanca de la dinastía Yuan estaba en Jingde. Sea como sea, en la mezquita de Ardebil, en Irán, se han coleccionado 32 objetos de porcelana azul y blanca de la dinastía Yuan, y en el Palacio Topkapi de Turquía se han guardado 40, el número más grande del mundo. Lo coincidente es que Irán y Turquía son países islámicos. Tal vez eso tuviera relación con su afición al color azul. En Estambul, la ciudad más grande de Turquía, se cruzan Asia y Europa. Las civilizaciones occidentales y orientales se concentran aquí. Tanto las cúpulas elevadas como las altas paredes de las mezquitas se adornan por todas partes con el magnífico azul. Entre ellas, la mezquita nacional Maya Med se llama directamente Mezquita Azul. Las porcelanas azules y blancas de Turquía y de la dinastía Yuan son casi iguales, pero la diferencia es que las de Turquía eran cerámicas. En aquel tiempo, los turcos no habían adquirido la técnica de producir la porcelana. Se puede imaginar que el mundo islámico dio la bienvenida a la porcelana azul y blanca, igual que la antigua Roma lo había hecho con la seda de China. Es probable que la porcelana azul y blanca de la dinastía Yuan se fabricara especialmente para la venta al exterior. Si esto fuera cierto, no es difícil entender por qué la dinastía Yuan había establecido precipitadamente el buró de Fuliang en Jingde. A partir de la dinastía Tang, los países árabes fueron socios importantes del comercio de China. La porcelana era una de las 3 mercancías chinas más vendidas al exterior. Después de llegar a China, los comerciantes no fueron a la zona costera, sino a las planicies centrales. Él podría preguntar, ¿sabes producir esta porcelana? Esto es lo que necesito. Algo que tiene buena acogida en nuestros mercados y entre nuestros clientes. El profesor Oliver Watson se dedica al estudio de la cerámica y la porcelana islámicas. Bajo la influencia de su padre, presta también atención a la porcelana de China.
En las planicies centrales o zonas del sur se fabricaron mercancías según la demanda de la gente del Medio Oriente. Por eso, los clientes volvían. En Batu Hitam, el barco hundido árabe descubierto en 1998, hay 3 platos de porcelana azul y blanca producidos en la dinastía Tang. En aquel tiempo, el Islam solo llevaba establecido allí 200 años. Aunque no se puede demostrar su relación de transmisión con la porcelana azul y blanca de la dinastía Yuan, por lo menos ha sido una prueba de cuándo se empezó a producir la porcelana azul y blanca y cómo se vendió al exterior. En comparación con la porcelana azul y blanca de la dinastía Tang, la superioridad de la dinastía Yuan fue más grande. Eso podría tener algo que ver con la costumbre árabe de reunirse en la comida, y la introducción del kaolín hacía posible la producción de grandes vasijas. En países árabes, la gente tiene la tradición de compartir con otros la comida. Ponen en el centro de la mesa un plato muy grande, del que cada uno coge la comida. La demanda fortalece el desarrollo. Para los artesanos de Jinde, fue una cosa muy natural. Solo hacía falta pintar dibujos de color azul en el molde de barniz blanco y la porcelana azul y blanca ya estaba formada. El pigmento cobáltico de color azul era factor final y clave. El tinte de esmalte azul de la cerámica barnizada en 3 colores de la dinastía Tang provenía de la lejana Asia occidental. ¿De dónde venía el de la porcelana azul y blanca de la dinastía Yuan? Hoy en día, en Jinde, hay hileras e hileras de tiendas que venden el tinte de esmalte como el de Yantian. El tinte cobáltico ya no es cosa rara. El tinte para la porcelana azul y blanca de la dinastía Yuan se importaba a Irán. En el círculo cerámico lo llamamos Suni Poching o Suma Poching. Al inicio se había transmitido a China. Hace 700 años, finalmente llegó la época de la porcelana azul y blanca. Esta botella azul con un dibujo de un dragón blanco de la colección del Museo de Yangzhou es una de las 3 únicas del mundo. Toda la botella es de barniz azul y es incomparablemente exquisita. En la botella se destaca un enorme dragón blanco. El azul no solo es un color, sino también una creencia. Su velocidad de transmisión, ni Genghis Khan la podía alcanzar. Sus descendientes, que habían profesado el Shaman y el budismo, establecieron 4 cánatos en Media Asia y Asia Occidental sin precedentes. Pero finalmente, se convirtieron al Islam. Los gobernantes mongoles consideraban que todas las religiones podían servirles. La mezquita más grande de la provincia de Qinghai, la mezquita Dongguan de Xining. Cada viernes, los creyentes acuden de todas partes a efectuar oraciones, rezos y prosternación. Entre ellos, hay un grupo especial, la etnia Tuo Mao. Según se dice, los antepasados de la etnia Tuo Mao son la nacionalidad mongol que se había expandido al oeste. Después de volverse, se trasladaron al noreste de la provincia de Qinghai. Hoy en día, todavía quedan más de 60 familias de Tuo Mao. Sin embargo, ya han profesado sinceramente el islamismo.
Así, la porcelana de barniz azul, que había asombrado en la dinastía Tang, retornó a China en la dinastía Yuan. Cabe mencionar que aparte de la porcelana azul y blanca, en Jingde se produjo una famosa porcelana de color bajo barniz llamada Yulihong, aunque su influencia está lejos de la porcelana azul y blanca, y hay poca en el mundo. En las etapas media y posterior de la dinastía Yuan, refloreció la porcelana de China. Según el registro histórico, en menos de 30 años, desde que Kublai Khan subió al trono, se habían establecido más de 10.000 postas, lo que favoreció el comercio de porcelana de la dinastía Yuan. El objetivo de establecer postas fue para fortalecer la dominación. Una vez que construyera este sistema de comunicación, el pueblo y los comerciantes podrían utilizarlo. Chengdu fue la segunda gran ciudad de la dinastía Yuan. Con el sistema de postas, se hicieron intercambios comerciales entre Europa y Asia. Con el objetivo de impulsar el comercio, el gobierno imperial anuló el impuesto a comerciantes del exterior. Como resultado, surgieron los maleteros, el nuevo oficio que se encargó de transportar mercancías. Mash Bilig tiene contactos estrechos con la familia de Meng Na Song. Cada vez que pasa por su casa, lleva algunos recuerdos para la simpática hija de Meng Na Song. Entregar mercancías para las tiendas de la zona ganadera es el trabajo al que Mash Bilig se dedica con pasión, igual que el maletero de la dinastía Yuan. Presta mucha atención a las demandas de los pastores y transporta productos a mercados de otras ciudades. En comparación con el comercio terrestre, el comercio de escala más grande se hacía por la ruta de la seda del mar en la dinastía Yuan, realizado desde las dinastías pasadas. Es difícil imaginar cómo funcionaron armoniosamente los comercios terrestres y marítimos. A pesar de todo, Kublai Khan había organizado una enorme flota compuesta por miles de buques. Además, instó a las flotas extranjeras que hicieran contactos comerciales y tomaran lo que necesitaran. Según estadísticas de Wang Dayuan, navegante de aquel tiempo, había 6.200 familias de comerciantes a lo largo de la costa, más de 2 veces el número de la armada de guarnición. Shibu Su, organismo que administraba el comercio costero de la dinastía anterior, no se redujo, sino que se amplió. En 1289, Shibu Su entregó 200 kilos de perlas, 160 kilos de oro. En todo caso, la porcelana debía ser la mercancía de más aportación. Del río Chanyang al río Ganyang, del lago Poyanghu al río Jiangsu, la porcelana azul y blanca se reunió con otros objetos de porcelana en la zona costera y a través de los puertos se vendió a otros lugares de Asia y países ribereños de África Oriental. En 2012, el 60º aniversario del establecimiento del Museo de Shanghai, se celebró una enorme exposición de porcelana azul y blanca, llamada Encanto de Azul Misterioso. Muchos objetos volvieron por primera vez a su lugar natal. Un anciano dijo: "Hay que verlos atentamente, pasarán cientos de años antes del próximo encuentro". El nacimiento de la porcelana azul y blanca impulsó que la porcelana china
de la época de barniz sencillo entrara en la época de dibujo en color. La porcelana no solo fue vasijas de uso real, sino que contuvo la cultura de época. No solo guardó la elegancia, sino que también combinó el sustento espiritual. La civilización ha sido así. Se desarrolló inevitablemente en ocasiones casuales. Como testigo de una época plural, la porcelana azul y blanca es una flor maravillosa. Los abundantes dibujos de azul zafiro sobre blanco han trazado el ascenso y el descenso del imperio de la dinastía Yuan en menos de 100 años. La historia de la dinastía Yuan ha concluido. La narración legendaria de Jin De continuará. La porcelana azul y blanca, creada por ellos, se hará más deslumbrante en las generaciones venideras. En Ámsterdam se buscó la desaparecida Compañía Británica de las Indias Orientales. La porcelana azul atrajo a los holandeses hacia el este. Ni el viento furioso ni las grandes olas podían mitigar su pasión por la porcelana. Es el quinto episodio del Camino de la Porcelana. Mirar al cielo.